Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado en el mundo de Naruto como Orochimaru. Capítulo 341. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. La coerción y la manipulación fueron tácticas en las que tanto el Orochimaru original como el actual sobresalieron. Sin embargo, en la obra original, la fuerza de Orochimaru era limitada y, en el mejor de los casos, podía amenazar a aldeas más pequeñas. Ahora, con su poder recién adquirido, Orochimaru podría incluso amenazar a las grandes aldeas shinobi. Mei se enfureció al oír sus palabras. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer la enorme disparidad de fuerza entre ella y Orochimaru. Si Orochimaru actuara, no habría forma de que ella pudiera derrotarlo. Los únicos resultados serían su muerte sin sentido y un Orochimaru enfurecido desatando la devastación sobre Kirigakure. No tenía dudas de que Orochimaru cumpliría sus amenazas. La situación actual de Kirigakure era precaria. La mayor parte de sus fuerzas estaban estacionadas en el frente, y los ninjas que quedaban en la aldea apenas eran capaces de defenderse de un ataque. Además, Orochimaru contaba con su propio ejército de shinobi reanimados. Entre los informes que Mei había recibido de los 7 espadachines ninja, había al menos 3 combatientes de nivel Kage bajo el mando de Orochimaru. Si tales individuos fueran liberados sobre la aldea, los clanes ninja de Kirigakure. Maldita sea. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? La voz de Mei temblaba de desesperación. Esta era la presión sofocante que conlleva el poder absoluto. Y Orochimaru la conocía lo suficientemente bien como para aprovecharse de sus debilidades. Sabía que, a pesar de los defectos de Kirigakure, ella sentía un profundo cariño por la aldea y jamás podría abandonarla. Ya te lo dije. Esto es por la paz, dijo Orochimaru con tono tranquilo mientras avanzaba, seguido de cerca por Kabuto. Al principio no lo tenía planeado, pero después de conocerte cambié de opinión. Él la miró de reojo. En otras palabras, eres la única que puede salvar a Kirigakure ahora. Mei lo seguía a rastras, con la mente a 1000 por hora. Con tan solo 18 o 19 años, inicialmente no tenía ningún interés en convertirse en Mizukage. Al igual que Tsunade antes que ella, tenía poco deseo de asumir semejante responsabilidad. Pero si convertirse en Mizukage significaba salvar la aldea. ¿Tú qué quieres exactamente que haga? Preguntó con cautela. Te lo diré desde ya. No haré nada que pueda perjudicar a mi aldea. Tranquilo, respondió Orochimaru con indiferencia. No tengo ningún interés en dañar tu aldea. Con Mei guiándolos a regañadientes, Orochimaru y Kabuto se acercaron a las afueras de la aldea Kirigakure. Envuelto en una densa niebla durante todo el año, Kirigakure estaba aislado del mundo exterior. Tras tomar el control del cuarto Mizukage, el cruel régimen de Obito sumió a la aldea en el caos, lanzando guerras innecesarias y persiguiendo a aquellos con Keke y Genkai. Que Mei hubiera sobrevivido y prosperado en tales condiciones fue una prueba de su fortaleza y capacidad. El ambiente aquí no es precisamente ideal, murmuró Orochimaru mientras caminaban. La niebla perpetua dejaba el pueblo húmedo y sofocante. Para alguien como Mei, maestra del elemento agua, esto no suponía ningún problema. Pero la mayoría de la gente necesitaba ropa especial para soportar la humedad. En lo que respecta al entorno, obviamente no es tan agradable como Konoha, comentó Terumi Mei, lanzándole una mirada penetrante. Orochimaru, espero que cumplas tu promesa. Ya veremos cómo te desenvuelves, respondió Orochimaru con una sonrisa astuta, entregándole un kunai marcado con su sello del dios del trueno volador. Tú, Mei vaciló, mirándolo fijamente antes de tomar el kunai y dirigirse hacia la aldea. Para ella, todo lo que Orochimaru la obligaba a hacer se sentía como una traición a su hogar. La idea le revolvió el estómago. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si Orochimaru decidiera atacar, Kirigakure quedaría indefensa. El cuarto Mizukage, Yagura, distaba mucho de ser fiable e incluso en su mejor momento no tendría ninguna posibilidad contra el ejército de shinobi reanimados de nivel Kage de Orochimaru. Siguiendo las instrucciones de Orochimaru, Mei regresó a su residencia. Momentos después, Orochimaru y Kabuto aparecieron en su habitación, utilizando la técnica del dios del trueno volador. Sus aposentos privados eran sencillos y limpios, con una tenue y agradable fragancia que flotaba en el aire. Ahora, dijo Orochimaru, observando brevemente la habitación antes de volverse hacia ella, dime dónde está tu Mizukage. El cuarto Mizukage, Yagura, aparentaba ser mucho más joven de lo que era en realidad. Con cabello verde, llamativos ojos violetas y una cicatriz visible bajo el ojo izquierdo, Yagura irradiaba una autoridad serena.
Empuñaba un bastón con gancho adornado con una flor verde, un arma exclusivamente suya. A pesar de su apariencia juvenil, el conocimiento de Yagura sobre ninjutsu especializado y su capacidad para gobernar Kirigakure demostraron que no era un simple niño. Orochimaru lo observó desde el tejado de un edificio alto, viendo cómo Yagura se movía por las calles cubiertas de niebla que se extendían abajo. Orochimaru entrecerró los ojos y esbozó una leve sonrisa burlona. Tal como pensaba. ¿Qué es? Pasa. Ustedes dos quédense aquí, interrumpió Orochimaru, cortando a Mei. Antes de que ella pudiera interrogarlo más, Orochimaru saltó desde el tejado, sorteando las defensas de la aldea con la técnica del dios del trueno volador. En lugar de acercarse directamente a Yagura, reapareció dentro de una cabaña tenuemente iluminada cerca de la oficina del Mizukage. La habitación estaba oscura, y en un rincón estaba sentado Obito, con su máscara con estampado de remolinos parcialmente oculta por las sombras. Orochimaru, ¿qué haces aquí? Preguntó Obito, con voz tranquila pero teñida de sorpresa. Lo que le sorprendió no fue la presencia de Orochimaru en Kirigakure, sino el hecho de que Orochimaru lo hubiera buscado inmediatamente después de su llegada. Tengo algo que discutir contigo, dijo Orochimaru directamente. ¿No podrías haberlo transmitido a través de Zetsu? Preguntó Obito. Orochimaru sonrió levemente. No, esto no es algo que Zetsu pueda saber. Al oír esto, Obito enderezó ligeramente la postura. Su expresión, aunque oculta tras su máscara, se tornó seria. Orochimaru acercándose a él en secreto, sin que Zetsu lo supiera. Esto era claramente algo significativo. ¿Qué es? Preguntó Obito con tono cauteloso. Estás al tanto de mi relación con Tsunade, ¿verdad? Comenzó Orochimaru. Por supuesto, respondió Obito sin dudar. De no ser por los vínculos de Orochimaru con el liderazgo de Konoha, Obito podría haber atacado la aldea mucho antes. Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. Hablé con Tsunade y descubrí las razones detrás de tu condición. ¿Y qué? Dijo Obito fríamente, entrecerrando los ojos. No le sorprendió que Orochimaru se hubiera enterado de él. Con Tsunade como Hokage y acceso a la inteligencia de Konoha, a Orochimaru le habría resultado fácil atar cabos. Quiero que trabajes para mí, dijo Orochimaru sin rodeos, y a cambio, resucitaré a Rin. Obito se quedó paralizado, su cuerpo rígido. ¿Resucitar a Rin? ¿Estás bromeando? ¿Por qué iba a bromear sobre algo así? Replicó Orochimaru. ¿Acaso mi resurrección de Nawaki no fue prueba suficiente de mis capacidades? No creas que desconozco cómo funciona tu técnica de resurrección, replicó Obito. Requiere células humanas vivas. No puedes traer de vuelta a alguien sin un clon que actúe como recipiente. Orochimaru soltó una risita. Has investigado, pero aún así me subestimas. Su voz bajó ligeramente, adquiriendo un tono más siniestro. Dime, Obito, ¿y si te dijera que puedo crear a Rin de la nada? El Sharingan es la máxima representación del poder espiritual. El Mangekyou Sharingan va un paso más allá, superando al Sharingan ordinario con sus habilidades mejoradas. Así pues, tras despertar el Mangekyou Sharingan, la mente de Obito se agudizó significativamente más que antes. Orochimaru ya no necesitaba andarse con rodeos al hablar con él. Obito y Zetsu habían presenciado personalmente la resurrección de Nawaki por parte de Orochimaru, por lo que era lógico que lo investigaran en secreto posteriormente. Sin embargo, Orochimaru era meticuloso en la protección de sus datos de investigación. Por mucho que investigaran, solo podían descubrir información superficial. Así pues, Obito y Zetsu solo podían especular sobre el alcance de las capacidades de resurrección de Orochimaru. Era cierto que sus clones requerían células humanas vivas para crecer. También era cierto que el Edo Tensei requería un clon idéntico pero sin alma para revivir a los muertos. Nunca existió una regla que estableciera que el recipiente debía tener el mismo tamaño que el cuerpo original. No solo eso. El género, el físico e incluso la complexión general no importaban. Dado que el Edo Tensei fue realizado por un tercero, sus requisitos para los receptáculos eran más estrictos que la técnica de reencarnación personal de Orochimaru. Pero eso no significaba que fuera necesario un clon. Y lo que es más importante, cuando Orochimaru sugirió crear una Rin completamente nueva desde cero, la primera reacción de Obito fue de incredulidad. ¿Crear a alguien de la nada? Ni siquiera el legendario sabio de los 6 caminos pudo alcanzar ese nivel de liberación Yin-Yang, se burló Obito. El Rinnegan era la legendaria técnica ocular del sabio de los 6 caminos. Obito sabía que Orochimaru tenía un profundo conocimiento del Rinnegan, por lo que no se contuvo en su respuesta. La liberación del Yin-Yang era el poder que podía insuflar vida a los objetos, permitiendo la creación y la restauración.
Pero entre todos los usuarios conocidos, los practicantes más poderosos no fueron Kaguya Tsutsuki ni siquiera Madara de los 6 caminos. Los verdaderos maestros fueron Agoromo Tsutsuki, Amura Tsutsuki y Naruto Uzumaki, después de recibir chakra de las 9 bestias con cola. Su liberación Yin Yang no se limitaba a la simple curación. Podría devolver la vitalidad a aquellos que están al borde de la muerte, como se vio cuando Naruto salvó a Midway después de abrir la 8ª puerta. Incluso podría recrear órganos humanos perdidos, como cuando Naruto restauró el ojo perdido de Kakashi. Sin embargo, incluso el sabio de los 6 caminos solo podía remodelar formas preexistentes. ¿Crear un ser humano completamente formado de la nada? Eso estaba incluso más allá de sus capacidades. De otro modo, no se habría permitido morir de viejo. Orochimaru permaneció imperturbable ante el escepticismo de Obito. Tienes razón, admitió encogiéndose de hombros con indiferencia. La liberación Yin Yang por sí sola no basta para crear un cuerpo humano. Pero ya deberías saber que nunca he recurrido al ninjutsu. La expresión de Obito se ensombreció. ¿Qué estás insinuando? Me baso en la ciencia, dijo Orochimaru con suavidad. Con mi nivel actual de investigación, crear un cuerpo idéntico al de Rin es solo cuestión de tiempo. Si alguna vez hubieras entrado en mi laboratorio, no dudarías de mí. Obito guardó silencio. ¿Estás diciendo que de verdad puedes traer de vuelta a Rin? Su voz era ahora más baja. Una parte de él siempre había considerado la posibilidad de pedirle a Orochimaru que le ayudara a resucitar a Rin. Pero su odio, su convicción en la crueldad del mundo, habían enterrado ese pensamiento en lo más profundo de su ser. Además, no había garantía de que Orochimaru siquiera aceptara ayudar. Sin embargo, ahora Orochimaru lo había buscado primero. Orochimaru sonrió. No tengo motivos para mentirte. Y si me juras lealtad, incluso compartiré ciertos secretos que nunca antes habías conocido. Obito apretó los puños. Orochimaru continuó. Piénsalo bien. Estaré en Kirigakure los próximos días. Cuando hayas tomado tu decisión, ven a buscarme. Sin esperar respuesta, Orochimaru desapareció de la habitación tenuemente iluminada. Tras reaparecer mediante el dios del trueno volador, Orochimaru aterrizó de nuevo en la azotea donde Mei y Kabuto lo esperaban. No dijo nada sobre su encuentro con Obito. En cambio, le indicó a Mei que les encontrara una habitación de invitados oculta y luego se instaló con Kabuto. Kirigakure estaba escasamente poblada de shinobi en ese momento, y gracias a la precisión del dios del trueno volador, nadie podía detectar sus movimientos. ¿Podría Orochimaru realmente influir en el oscuro Obito? Al principio parecía increíble, pero no era imposible. Por muy temible o poderoso que se hubiera vuelto Obito, para Orochimaru seguía siendo solo un niño. Un chico que tenía una debilidad. Y Orochimaru tenía la ventaja perfecta. Para Uchiha Obito, traer a Rin de vuelta a la vida era mucho más atractivo que crear un mundo ilusorio en el Tsukuyomi infinito. Por eso a Orochimaru no le preocupaba que Obito se negara. Efectivamente, al cabo de un día, Obito lo buscó en Kirigakure. Pero puso una condición. Hasta que Rin resucitara con éxito, solo mantendría una relación de cooperación con Orochimaru. Solo después de que ella fuera reanimada se sometería completamente como subordinado. Orochimaru, por supuesto, no tenía motivos para negarse. Una vez alcanzado el acuerdo mutuo, los siguientes pasos se sucedieron rápidamente. Bajo su manipulación conjunta, el cuarto Mizukage, Yagura, emitió una orden para detener la guerra. Una vez que todos los shinobi restantes de Kirigakure regresaron, Yagura le cedió públicamente el título de Mizukage a Mei. La decisión sorprendió a todos. Incluso la propia Mei se vio completamente sorprendida. Ni siquiera tenía 20 años, ¿cómo podía ser Mizukage? Después de todo, incluso en la línea temporal original, cuando Minato se convirtió en Hokage a sus 20 años, muchos, incluido Danzo, argumentaron que era demasiado joven e inexperto para el puesto. Y Minato tenía un historial mucho más sólido de logros militares. Pero Mei era incluso más joven que Minato en el momento de su nombramiento. Era una mujer, algo raro entre los Kage. Y lo peor de todo es que ni siquiera había hecho todavía contribuciones militares significativas. ¿Qué la calificaba, entonces, para ser Mizukage? Esa pregunta le quemaba la cabeza a Mei. Irrumpió en la habitación de invitados de Orochimaru y abrió la puerta de un empujón sin dudarlo. Orochimaru, esto fue obra tuya, ¿verdad? Preguntó ella. Seguía vestida con su característico atuendo azul, y su expresión reflejaba incredulidad.
El repentino cambio de actitud de Yagura, de 180 grados, junto con su decisión inmediata de nombrarla su sucesora, resultó demasiado sospechoso. Si Orochimaru no estuviera involucrado, ella nunca lo creería. Al otro lado de la habitación, Orochimaru estaba sentado tranquilamente a la mesa, tomando un sorbo de té. Al oír su acusación, soltó una leve risita. Si no quieres que los demás descubran mi presencia, reflexionó, deberías bajar la voz y cerrar la puerta. Mei se puso rígida. Tras una breve vacilación, obedeció, cerrando la puerta tras de sí antes de entrar. «Maldita sea», murmuró entre dientes. «¿Qué demonios pasó? ¿Por qué Yagura me cedió repentinamente su puesto? Antes no era así». Orochimaru dejó su taza de té sobre la mesa, dedicándole una sonrisa perezosa. «No es nada complicado», dijo con naturalidad. «La raíz del caos de tu aldea era tu Mizukage». Entonces, inclinó ligeramente la cabeza. Simplemente utilicé el Mangekyou Sharingan para controlarlo y lo obligué a ceder el puesto. Eso es todo. Los ojos de Mei se abrieron con incredulidad. ¿Genjutsu? ¿Me estás diciendo que usaste Genjutsu en Yagura? Murmuró Orochimaru, dando otro sorbo a su té. Eso es imposible. Protestó Mei. Yagura, ¿cómo pudo caer bajo un Genjutsu? Yagura es el Jinchuriki perfecto del Tres Colas. ¿Cómo podría estar atrapado en un Genjutsu? Ese era el pensamiento que le daba vueltas en la cabeza a Terumimei. De hecho, en circunstancias normales, era imposible que un Jinchuriki perfecto fuera sometido a un Genjutsu. El principio fundamental del Genjutsu era interrumpir el flujo de chakra del objetivo, pero un Jinchuriki tenía una bestia con cola en su interior. Si la bestia con cola tenía una buena relación con su huésped, podía regular inmediatamente su flujo de chakra, haciendo que el Genjutsu fuera completamente ineficaz. Tal como cuando Killer Bee contrarrestó fácilmente las ilusiones del Sharingan de Sasuke en la línea temporal original. Según esta lógica, Yagura debería haber sido inmune al Genjutsu. Y precisamente por eso pudo permanecer bajo control durante tanto tiempo sin que nadie sospechara nada. Porque nadie siquiera consideró la posibilidad de que un Jinchuriki perfecto como Yagura pudiera ser sometido a un Genjutsu. Orochimaru sonrió con complicidad. En circunstancias normales, eso sería cierto, admitió. ¿Pero qué pasaría si la bestia con cola también es sometida a un Genjutsu? No dio más detalles. Pero la implicación era clara. Siempre y cuando tanto el Jinchuriki como la bestia con cola estuvieran sometidos simultáneamente, ambos podían ser sometidos a Genjutsu. Así era exactamente como Obito había controlado a Yagura. Sin embargo, la capacidad de Obito para atravesar ataques era una técnica defensiva. Le proporcionaba ventaja en la evasión, pero no en el combate directo. Así pues, cuando se trató de someter a un Jinchuriki de nivel Kage como Yagura, Obito necesitó la ayuda de Nagato. Por supuesto, Orochimaru no tenía ninguna intención de revelar esa parte de la historia. Mei frunció el ceño. ¿Estás diciendo que controlabas tanto a Yagura como al Tres Colas? Sonaba ridículo, pero no podía ignorar la lógica. Suprimir a una bestia con cola era posible mediante ciertas técnicas de sellado. Pero controlarlo, eso solo podía lograrse mediante la liberación de madera o el Sharingan. Y Orochimaru tenía ambas cosas. Sumado a su inmensa destreza en combate no era imposible. Además, si Orochimaru supiera siquiera sobre el estado Jinchuriki de Yagura, ¿acaso eso no demostraba que ya había luchado y lo había sometido? Bien, exhaló. No quería creerlo, pero tampoco podía negar la posibilidad. Orochimaru sonrió con sorna. Bueno, si no hay nada más, se estiró con desgana, probablemente deberías volver a ocuparte de tus deberes. Gestionar una aldea entera no será fácil. Mei suspiró con exasperación. Se levantó para marcharse, pero dudó en la puerta. Orochimaru, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué ayudaste a Kirigakure? Se giró ligeramente, clavando sus ojos esmeralda en él. ¿Fue realmente solo por la paz? Aunque ahora sea Mizukage, tengo que admitir que no merezco el título. No tengo experiencia. No tengo logros militares. Hay muchos candidatos más fuertes en Kirigakure, ¿por qué yo? Su voz se suavizó ligeramente. Realmente quiero saber. Orochimaru quedó momentáneamente atónito ante su sinceridad. Luego, tras una breve pausa, las comisuras de sus labios se curvaron juguetonamente. Bueno, supongo que podría decírtelo, murmuró. ¿Pero qué pasaría si te dijera? Es simple curiosidad. Mei parpadeó. Hubo un momento de silencio. Entonces, para genuina sorpresa de Orochimaru, Mei sonrió. Por supuesto que te creo. Se giró por completo y dio un paso adelante. E hizo una profunda reverencia.
Independientemente de sus razones, en nombre de Kirigakure, le agradezco sinceramente lo que ha hecho por nuestra aldea. Sus palabras pillaron a Orochimaru completamente desprevenido. ¿Era esta la mentalidad de un verdadero Kage? Por el bien del pueblo, Hiruzen había roto el vínculo maestro-discípulo y lo había traicionado. Por el bien del pueblo, el tercer Raikage había sacrificado su propia dignidad, llegando incluso a arrodillarse ante Orochimaru para suplicar por la vida de su hijo. Y ahora, como él había salvado a Kirigakure, Mei había dejado de lado sus prejuicios y se había inclinado ante él, un hombre tachado de traidor. Orochimaru soltó una risita suave. Supongo que en realidad nunca estuve destinado a ser un Kage. Negó con la cabeza. Pero mientras observaba a Mei, notó su postura segura pero a la vez elegante. Tuvo que admitir que era realmente llamativa. No hace falta ser tan formal, dijo finalmente. No olvides nuestro acuerdo. Mei dudó un instante, luego asintió. No lo haré. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. En cuanto se marchó, una distorsión se propagó por el aire. Una figura enmascarada emergió de las sombras. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Obito en voz baja. ¿Simplemente tomamos a Yagura y nos vamos? Orochimaru tomó un sorbo de té, despreocupado. Casi, reflexionó. Pero antes, hay otra persona a la que me gustaría conocer. Un día después, la jungla a las afueras de Kirigakure, una figura alta e imponente se movía con paso firme a través de la selva brumosa. Sujeta a su cintura llevaba una enorme espada, tan grande que no podía llevarla en la espalda. Su piel era de un azul ceniza, sus dientes afilados y dentados como los de un tiburón. Su cabello azul oscuro se balanceaba ligeramente al caminar. Su expresión permaneció indescifrable. Entonces, de repente, una silueta negra apareció ante él, blandiendo un bastón de coral. ¿Quién está ahí? Los ojos penetrantes del hombre brillaron. Instintivamente bajó la guardia, apretando con fuerza la empuñadura de su espada. Pero a medida que pudo observar la figura con mayor claridad se relajó. «¿Oh, eres tú?», exhaló. Sus labios se curvaron en una sonrisa dentada. «Mizukage-sama, no, me equivoqué, el antiguo Mizukage». Desde detrás de la figura brumosa, una voz ronca habló. «¿Oshigaki Kisame?». Kisame se puso tenso. Inmediatamente se hizo a un lado, creando cierta distancia. Su agarre en la espada se intensificó una vez más. «¿Me sorprendiste por la espalda?». Su sonrisa se ensanchó, dejando ver sus afilados dientes brillando en la niebla. «Ja. Debe ser toda una fuerza de la naturaleza». Otra voz se unió. Una figura enmascarada dio un paso al frente. «Y yo que pensaba que serías más inteligente que esto». La voz de Obito era tranquila, pero autoritaria. «Pasemos a las presentaciones, ¿de acuerdo?». Hizo un leve gesto. «Yo soy Uchiha Madara». Luego, señaló detrás de Kisame. «Y el hombre que está detrás de ti, es Orochimaru del legendario Sannin». Las pupilas de Kisame se contrajeron. «¿Uchiha Madara? ¿Orochimaru?». Obito originalmente tenía el pelo corto, pero en ese momento usó la técnica de transformación para alterar su peinado. Su cabello, antes corto, ahora lucía la salvaje y ondulada melena de Uchiha Madara, la infame alfombra asesina. Al estar de pie detrás del cuarto Mizukage, permanecía parcialmente oculto, lo que dificultaba que Kisame pudiera verlo con claridad. «¿Uchiha Madara? No me lo puedo creer». Kisame miró a Orochimaru de reojo y sonrió. Ese hombre debería haber muerto hace mucho. ¿Y Orochimaru? Soltó una risita. Ese es un nombre que he oído muchísimas veces a lo largo de los años. Nunca pensé que te vería aquí en Kirigakure. ¡Qué honor! Te hemos estado observando durante bastante tiempo, Kisame Oshigaki, dijo Obito con voz tranquila pero penetrante. Debe ser agotador llevar a cabo todas esas misiones sucias para tu aldea y tu país, ¿verdad? La sonrisa de Kisame no se desvaneció, pero su agarre sobre Sameada permaneció firme. ¿Agotador? Tal vez. Pero no veo qué tiene que ver eso contigo. Su mirada se agudizó. Y lo que realmente no puedo comprender, es cómo el cuarto Mizukage, a quien siempre consideré un verdadero líder, terminó siendo tu marioneta. Sonrió con desdén. Increíble. ¿Esos ojos brillantes tuyos de verdad tienen el poder de controlar al Mizukage? ¿En serio afirmas ser Uchiha Madara? Da igual que sea Uchiha Madara o no, la voz ronca de Orochimaru resonó entre la niebla, tranquila pero insidiosa. Lo que importa es que, a partir de este momento te convertirás en uno de nosotros. Kisame ladeó la cabeza. ¿Ah, sí? Su sonrisa se ensanchó. ¿Es una orden? ¿O una amenaza? Orochimaru se limitó a extender las manos en un exagerado encogimiento de hombros. ¿De verdad importa? ¿Me estás pidiendo que traicione a mi pueblo?
En absoluto, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Pero quizá debería mostrarte algo primero. Quizá te ayude a decidirte. Mientras hablaba, Orochimaru sacó un dispositivo de aspecto peculiar, un proyector 3D portátil. Con la niebla en el aire actuando como una pantalla natural, la imagen proyectada se volvió aún más nítida y vívida. ¿Qué es esto? Incluso Obito se vio sorprendido. Sabía que Orochimaru tenía acceso a equipos de alta tecnología, pero esto era algo que nunca había visto antes. Kisame se burló. Ja. Parece un juguete sofisticado. Este no es un juguete cualquiera, dijo Orochimaru con una sonrisa aún más amplia. Observa con atención. Kisame entrecerró los ojos, observando finalmente con más detenimiento. Y entonces, lo reconoció. La escena que se desarrollaba ante él le resultaba demasiado familiar. No era otra cosa que una grabación de Orochimaru ayudando a Mei en su candidatura al puesto de Mizukage y, lo que es más importante, una prueba de que los Fubuki vendían en secreto información clasificada de Kirigakure a naciones extranjeras. La voz de Orochimaru permaneció inquietantemente tranquila. Vuestro superior, el Fubuki, es un hombre bastante ambicioso. Desde que el tercer Mizukage abdicó, ha ambicionado el puesto de Mizukage para sí mismo. Pero, por diversas razones, nunca pudo hacerse con el cargo. Y así, siguiendo la filosofía de si no puedo tenerlo, lo destruyó, comenzó a vender los secretos de Kirigakure a naciones rivales a cambio de beneficios personales. La expresión de Kisame cambió ligeramente. Sus labios se curvaron hacia abajo, sus dedos se apretaron alrededor del mango desemeada. Incluso para alguien como él, acostumbrado al derramamiento de sangre y a la traición, esta revelación fue inquietante. Kisame había dedicado su vida a realizar misiones encubiertas, eliminando a sus propios camaradas en nombre del deber. Ya se había cuestionado su propósito innumerables veces. Pero esto... Ver a su superior, el mismo hombre al que había seguido, traicionando a su aldea de forma tan descarada lo dejó con un profundo vacío. Orochimaru arqueó una ceja ante la reacción de Kisame. ¿Oh? ¿Te sorprende? Entonces, déjame mostrarte algo aún más inesperado. La proyección cambió. Una mujer apareció en la pantalla. Vestía un elegante vestido azul. Su presencia era llamativa a la vez que serena. Y en ese instante, su voz se oyó a través de la niebla. Una voz llena de sincera gratitud, dando las gracias a Orochimaru. Los ojos de Kisame se abrieron ligeramente. La quinta Mizukage, Terumi Mei. Orochimaru prosiguió, sin cambiar de tono. Supongo que ya lo habéis deducido, tuvimos algo que ver con la reforma de vuestra aldea. Así que, si te unes a nosotros, no significa traicionar a Kirigakure. Un fugaz atisbo de duda cruzó el rostro de Kisame. ¿Qué hace exactamente su organización? Su tono finalmente había perdido su dureza. Un grupo lo suficientemente poderoso como para no solo contar con alguien como Orochimaru entre sus miembros, sino también influir en los asuntos internos de Kirigakure. Tuvo que admitirlo. Sentía curiosidad. La respuesta de Orochimaru fue simple. Mantenemos la paz mundial y nos esforzamos por crear un mundo sin guerra. Kisame soltó una risita seca. ¿Paz mundial? Es un sueño bastante noble, pero este mundo está construido sobre mentiras. ¿Cómo puedo saber que lo que me acabas de mostrar es la verdad? Orochimaru sonrió con suficiencia y guardó el proyector. Eso es fácil. No intentó discutir. En cambio, simplemente llamó a Mei esa misma noche para hablar con él en persona. Desde la cima de la montaña, Kisame observó la interacción entre ambos. Y en ese momento, él creyó. Increíble, exhaló Kisame lentamente. Tu influencia, tu poder es casi absurdo. Quizás de verdad puedas cambiar este mundo. Entonces vámonos. Finalmente, Obito volvió a hablar. Su tono era tranquilo y seguro. Al menos, podemos prometerles esto. No matamos a los nuestros. A menos, claro está, que nos traicionen. Kisame no respondió de inmediato. Entonces, tras un instante, él y Obito se giraron, llevándose al cuarto Mizukage. Al pie de la montaña, Orochimaru y Terumi Mei permanecieron, continuando su conversación. Fubuki, ¿de verdad estaba filtrando información? A Terumi Mei todavía le costaba creerlo. El líder de los 7 espadachines ninja de la niebla, el hombre que ocupaba el puesto más alto en la jerarquía de Kirigakure, ¿los estaba traicionando en secreto? La respuesta de Orochimaru fue fría y objetiva. Las pruebas son concluyentes. Envíen a 2 de sus mejores agentes de inteligencia a investigar y lo comprobarán ustedes mismos. Luego, tras una pausa, añadió. Dicho esto, me llevaré a Sameada. Mei se detuvo en seco. De ninguna manera. Ya te has llevado 5 de nuestras espadas. Si te llevas la última, ¿qué se supone que vamos a usar?
La expresión de Orochimaru no cambió. Un arma no es más que una herramienta. Luego, como si se tratara de un intercambio casual, añadió. Bien. Haré que Tsunade me devuelva 2 a cambio. Trato hecho. Mei lo miró fijamente, sin palabras. ¿Este hombre les había robado solo para negociar con la mercancía robada? ¿Qué descaro puede tener? Pero, ¿qué otra opción tenía? Con el poder de Orochimaru, no necesitaba negociar en absoluto, simplemente podía llevarse a Sameada e irse. Sin embargo, él había optado por negociar. A su manera, retorcida, le estaba mostrando respeto. Tras un instante, Mei suspiró. De acuerdo. Quiero las espadas Nuibari y Kiba. Orochimaru se encogió de hombros. Trato hecho. ¿Cómo piensas conseguir a Sameada? No te preocupes por eso. Por favor, no lastimen a mi gente. Orochimaru soltó una risita. Haré lo que pueda. Kisame Oshigaki, la infame bestia sin cola de Kirigakure, era conocido por sus monstruosas reservas de chakra. En la historia original, Yuga Neji comentó en una ocasión que, aparte de Naruto, Kisame poseía las mayores reservas de chakra que jamás había visto. Sin embargo, a pesar de su inmenso chakra, la efectividad en combate de Kisame se vería significativamente disminuida sin su arma característica, Sameada. Así pues, para convertirlo en una fuerza imparable de nivel Kage capaz de enfrentarse a Jinchuriki, Orochimaru necesitaba asegurarse de que esta arma acabara en manos de Kisame. Originalmente, Kisame no abandonaría Kirigakure hasta varios años después, hasta que Itachi se uniera a Akatsuki. Pero ahora, todo había cambiado con la interferencia de Orochimaru. Incluso Sameada, que debía pertenecer a Kisame, tuvo que ser adquirida por un método diferente. El portador de Sameada, Fuguki Suikachan, era el superior de Kisame y uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Fuguki, un guerrero formidable por derecho propio, demostraba una fuerza aún mayor al empuñar a Sameada. Como miembro de los 7 espadachines, era despiadado por naturaleza pero a la vez muy vigilante, especialmente cuando se trataba de proteger su arma. Sameada nunca se separó de él, ni siquiera cuando dormía. Pero para Orochimaru, que poseía la técnica del dios del trueno volador, robarla no supuso ningún desafío. Jutsu de invocación. Con un estallido, apareció una bocanada de humo blanco y una pequeña criatura negra emergió ante Orochimaru. Maestro. Ah, necesito que robes algo para mí. ¿Robar? La pequeña criatura, Yamata, vaciló, claramente confundida. Con la fuerza de Orochimaru, ¿no sería más fácil simplemente tomar por la fuerza lo que quisiera? ¿Por qué recurrir a tácticas furtivas? Pero como bestia invocada, no tenía derecho a cuestionar las órdenes de Orochimaru. Hacia donde Orochimaru señalara, allí iría. Entonces, utilizando la visión que le concedieron sus luciérnagas exploradoras, Orochimaru marcó a Yamata con un sello del dios del trueno volador y lo dirigió a excavar bajo tierra, en dirección a la residencia de Fuguki. Aunque Fuguki no era una figura política importante, como uno de los 7 espadachines, su patrimonio era naturalmente bastante grande. Su hogar, una enorme fortaleza de piedra, era espacioso, robusto y estaba fuertemente protegido. Orochimaru escudriñó los pasillos vacíos con la mirada y sonrió con malicia. Parecía que este hombre confiaba bastante en su propia seguridad. Aparte de 4 o 5 guardias apostados alrededor, no había nadie más dentro. Según información previa, Fuguki debería estar descansando en este momento, por lo que Orochimaru no tenía prisa. Continuó guiando a Yamata hacia adelante. En ese momento, Orochimaru reflexionó. Si el segundo Hokage supiera que su técnica característica, el dios del trueno volador, se estaba utilizando para pequeños hurtos, ¿saldría de su ataúd solo para reprenderlo por usar mal su genio? Al amanecer, en las afueras occidentales de Kirigakure, Kisame se sentó apoyado contra una enorme piedra, con su enorme espada descansando sobre su regazo mientras dormitaba. A poca distancia, Obito y el cuarto Mizukage estaban sentados uno frente al otro en silencio, ambos absortos en sus pensamientos. No hubo conversación, ni intercambio de palabras. Solo observación silenciosa. Entonces, ¡zas! Una figura apareció repentinamente ante ellos. Kisame abrió los ojos de golpe, aguzando sus instintos mientras se preparaba para la batalla, solo para ver una gran espada vendada lanzada hacia él. «Esto es para ti», dijo Orochimaru con indiferencia, lanzándole el arma. Kisame la atrapó por reflejo, pero cuando su mirada se posó en la hoja, un destello de asombro cruzó su rostro. ¿Sameada? Estaba genuinamente sorprendido. Orochimaru había logrado obtener esa arma legendaria con tanta facilidad. ¿Cuidaste de Fuguki?, preguntó Kisame, apenas disimulando su emoción. No, respondió Orochimaru secamente. No tengo ningún interés en él. ¿Pelear?
¿Matar? Orochimaru hacía tiempo que había perdido el interés en las batallas temerarias. Si no tuviera que pelear, no lo haría. Y si el oponente no valiera la pena, desde luego que no se molestaría. Entonces, ¿cómo la conseguiste? Preguntó Kisame, agarrando la espada con fuerza, incapaz de contener su curiosidad. Llevaba mucho tiempo codiciando esa arma. Había estado esperando el momento adecuado para tomarlo él mismo, pero ahora, Orochimaru simplemente se lo había entregado. Si Fubuki seguía vivo, ¿cómo había conseguido Orochimaru apoderarse de su espada? Al oír la pregunta de Kisame, Orochimaru simplemente se encogió de hombros. Eso es un secreto. En ese mismo instante, Fubuki Suikazan despertó de su letargo. Instintivamente, buscó su arma. Pero su mano no agarró más que aire vacío. Frunciendo el ceño, volvió a tantear, 1, 2, 3 veces, pero seguía sin encontrar nada. Nota del traductor. Esa sensación de no encontrar el teléfono, jajaja. Su cuerpo se puso rígido. Una profunda sensación de inquietud se le instaló en el estómago. Incorporándose de golpe, se giró hacia donde debería haber estado Sameada, solo para ver un espacio vacío. Sintió un vuelco en el estómago. De ninguna manera. Un rugido furioso brotó de la fortaleza de piedra. Su espada, desaparecida. ¿Cómo fue eso posible? Su residencia estaba extremadamente bien escondida, prácticamente impenetrable. Dentro de Kirigakure, su seguridad solo era superada por la de Danzo en Konoha. No había nadie ajeno a la familia en las cercanías, y con su fuerza, era imposible que alguien se hubiera infiltrado en su dominio sin que él se diera cuenta. Bien. Sin embargo, las pruebas eran innegables. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de todos, ¡pam! La puerta fue abierta de una patada. Una avalancha de shinobi de Kirigakure llegó a la zona. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Fubuki, con una furia palpable. ¿Acaso todos ustedes desean morir? Uno de los shinobi más destacados dio un paso al frente y habló con frialdad. Por orden del Lord Mizukage, Fubuki Suikazan, queda usted arrestado por traición. ¿Qué? Los ojos de Fubuki se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Traición? Antes de que pudiera asimilar completamente la acusación, sus instintos de lucha se encendieron. ¿Buscas pelea?, gruñó con voz sombría. Bien, te la daré. Arte ninja. Senbon de aguja. Su cabello se endureció instantáneamente, transformándose en innumerables proyectiles puntiagudos que se dispararon hacia las fuerzas de Kirigakure como una tormenta torrencial. Pero, chapoteo. Los shinobi alcanzados por el ataque se disolvieron en charcos de agua. Clones de agua. Los verdaderos agentes habían sido preparados para la resistencia desde el principio. Desde el momento en que Fubuki se defendió, esto ya no era un arresto, sino una ejecución. Si aún hubiera tenido a Sameada, podría haber cambiado el curso de la batalla. Aunque Mei hubiera liderado personalmente el ataque, existía la posibilidad de que hubiera podido escapar. Pero ahora, sin Sameada, era como un águila con las alas recortadas. Impotente. Escapar ya no era una opción. Sobre todo ahora que había llegado. Un chico de pelo blanco y camiseta de manga corta avanzó entre la multitud. En el momento en que Fubuki lo vio, toda idea de huir se desvaneció. Se le cayó el alma a los pies. Maldita sea. Tsuki Mangetsu. Jaja, mis disculpas, Lord Fubuki, dijo Mangetsu con una sonrisa burlona. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Tsuki Mangetsu, un prodigio de Kirigakure, era un maestro de las 7 espadas ninja. Pero ahora, antes incluso de que tuviera la oportunidad de empuñarlas todas, 6 de las 7 espadas ya habían caído en manos de Orochimaru. La única excepción fue la espada del verdugo, que JZ Biwa había llevado a Akatsuki. Como resultado, Mangetsu se encontró ahora sin espada que blandir. Aún así, su destreza en combate superaba con creces la de un shinobi común. La técnica secreta de transformación de agua del clan Tsuki lo hacía inmune a los ataques físicos, y combinada con sus excepcionales habilidades de combate y el apoyo de otros shinobi de Kirigakure, derrotar a Fubuki Suikazan, que había perdido a Sameada, fue una tarea fácil. Así pues, la era de la niebla sangrienta bajo el mandato del cuarto Mizukage, Yagura, llegó a un final prematuro gracias a la intervención de Orochimaru. Con su ayuda, la joven Terumi Mei emprendió su camino para convertirse en la nueva Mizukage. Un Kage de 19 años. Una hazaña extraordinaria. Si bien no era tan extremo como que Gaara se convirtiera en Kazekage a los 15 años, seguía siendo inaudito que una mujer de 19 años asumiera tal cargo en ese momento de la historia.
Tras entregar a Sameada a Kisame, Orochimaru se separó de ellos. Llevaba una katana al cinto, avanzando con calma por los senderos forestales del país del agua. Kabuto. Aquí estoy, Lord Orochimaru. ¿Cómo va la investigación que te asigné? Hemos localizado su asentamiento y recopilado información detallada sobre el clan. Bien. En ese caso, depende de ti encontrar una oportunidad para recuperar al niño. Sí, Lord Orochimaru. Tras ese breve intercambio, quedó decidida la siguiente tarea de Kabuto. Orochimaru asintió levemente, luego sacó 2 pergaminos y se los entregó a Kabuto. Esto debería ayudarte a afrontar cualquier situación inesperada. Gracias, Lord Orochimaru, dijo Kabuto, aceptando los pergaminos con ambas manos e inclinándose respetuosamente. Sabía que uno contenía herramientas ninja avanzadas, mientras que el otro contenía fluido de restauración genética. Con estos recursos, sumados a sus propias habilidades de espionaje, podía operar libremente en el país del agua. Orochimaru le hizo un gesto para que se despidiera y continuó su lento viaje hacia la frontera. Sin embargo, Kabuto permaneció donde estaba, mirando hacia la lejanía tenuemente iluminada solo una vez que Orochimaru desapareció de su vista. ¿Kimimaro del clan Kaguya? ¿Por qué había venido Orochimaru al país del agua? Desde luego, no era para ayudar a Kirigakure con sus reformas. Su verdadera razón, además de evitar a Obito, era estudiar el linaje del clan Kaguya. Para entonces, su propia fuerza había alcanzado un nivel en el que el poder convencional tenía poco interés para él. Mientras profundizaba en los avances científicos, la investigación de linajes antiguos se había convertido en otra de sus aficiones. El clan Kaguya era un pueblo guerrero, conocido por su Kekkei Genkai único, el Shikotsunyaku. Una de sus integrantes que heredó esta habilidad se llamaba Kaguya Kimimaro. Según los recuerdos de Orochimaru, los rasgos de Kimimaro guardaban un parecido sorprendente con los del antiguo clan Tsutsuki. En otras palabras, es probable que los Kaguya fueran descendientes directos de Kaguya Tsutsuki. Los intereses actuales de Orochimaru se centraban principalmente en aquellos relacionados con el linaje Tsutsuki. Y en cuanto a ayudar a Kirigakure a reformarse, aquello no había sido más que un capricho pasajero tras su encuentro con Terumi Mei. Quienes fueran demasiado bondadosos serían aplastados por los tiempos, pero aquellos que solo conocieran la guerra y la matanza serían igualmente abandonados por ellos. El clan Kaguya pertenecía a esta última categoría. Un clan que vivía únicamente para la batalla, sin inteligencia ni estrategia, estaba condenado a la destrucción. Orochimaru no tenía intención de salvarlos. Simplemente había dejado a Kabuto en el país del agua con instrucciones de recuperar a Kimimaro y llevarlo a Otogakure. Pasó el tiempo y pronto llegó junio del año 52 de Konoha, un mes después de que Orochimaru abandonara el país del agua. En una caverna escondida dentro de una montaña hueca en la tierra de la hierba, 2 figuras vestidas con túnicas negras adornadas con nubes rojas estaban de pie una al lado de la otra. Una de ellas tenía los ojos con un patrón ondulado de color lavanda. La otra, una mujer, llevaba una pequeña flor morada en el pelo. La cueva era oscura y húmeda, pero a ninguno de los dos les importó. Detrás de ellos se alzaba una enorme estatua humanoide, con sus 9 ojos vacíos mirando fijamente al frente, y su cuerpo semejante a madera marchita. La estatua de Gedo. Se estaban preparando para realizar un ritual de sellamiento. Pain se colocó en el lugar que le había sido asignado en la estatua de Gedo, listo para comenzar el proceso, cuando Konan habló de repente. «Dolor, ¿de verdad vamos a pasar por esto?» «¿Por qué?» La voz de Pain era tranquila. «¿Acaso dudas del señor Orochimaru?» «No», dudó Konan. «Es que me parece cruel». «¿Cruel?» La expresión de Pain permaneció indescifrable. De no ser por Lord Orochimaru, habríamos sufrido crueldades mucho peores. Él nos salvó de los horrores de la guerra, Konan. Así que no vaciles ahora. Tienes razón, suspiró. Le estaba dando demasiadas vueltas. Lo siento. Pain esbozó una leve sonrisa pero no dijo nada más, levantando la mano en posición. Un instante después, proyecciones espectrales de figuras vestidas con túnicas de Akatsuki aparecieron una a una en los dedos de la estatua Gedo. Incluyendo a Pain y Konan, solo había 7 en total. ¿Nos convocan a estas horas? ¿Cuál es el motivo, líder?, preguntó la voz fría y ronca de Sasori de la Arena Roja. Sasori tenía 2 formas. Su forma humana y su forma de marioneta. En ese momento, se encontraba en su cuerpo de marioneta, Iruko, tumbado cerca del suelo, con la cola metálica de escorpión detrás de él balanceándose ligeramente. El dolor respondió sin cambios. Hoy sellaremos a la primera bestia con cola capturada. Pero antes, permítanme presentarles a 2 nuevos miembros. ¿Ah? ¿Nuevos reclutas? Esto se pone interesante.
Últimamente el grupo se sentía un poco vacío. ¿Es así? Entonces supongo que uno de ellos debe ser responsable de la primera captura. Ya lo verás. En ese momento, un fuerte estruendo resonó desde la entrada de piedra de la caverna. Lentamente, la puerta de piedra se abrió con un crujido. Una figura alta, vestida con una túnica de Akatsuki, entró con una enorme espada sujeta a la espalda. JZ Viva entrecerró los ojos. ¿Fubuki? No, espera. ¿Eres tú, Kisame? Oh. JZ-senpai también está aquí. Kisame sonrió, divertido. ¡Qué grata sorpresa! Con un fuerte golpe, dejó caer con indiferencia un cuerpo inconsciente al suelo de la caverna. Era Yagura. La puerta de piedra se cerró tras él. La mirada de JZ se dirigió rápidamente al arma que Kisame llevaba en la espalda. Espera. ¿Tienes asameada? Eso significa que, los Fubuki. Ah, ¿sí? Parece que se conocen. ¿Más desertores de la niebla, eh? Ja. Kirigakure sí que cría muchos ninjas renegados. Cuantos más, mejor, supongo. Una risa repentina y ronca resonó en la caverna. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente de la voz. Una figura con ojos dorados, parecidos a los de una serpiente, había aparecido en la proyección del meñique izquierdo de la estatua de Gedo. Orochimaru. Aunque Orochimaru fue uno de los miembros fundadores de Akatsuki, el líder de la organización seguía siendo Pain. Así como Yaiko había sido el líder nominal de Amegakure, Pain ahora desempeñaba el mismo papel dentro de Akatsuki. Orochimaru nunca había conocido a la mayoría de los demás miembros antes. Sin embargo, en cuanto llegó, los oyó enfrascados en una animada discusión. Echando un vistazo rápido, vio varias figuras familiares entre ellos, junto con una persona a la que no reconocía. Ni siquiera con su vasto conocimiento, Orochimaru pudo determinar de inmediato de qué aldea provenía ese ninja desconocido. ¿Así que tú debes ser nuestro segundo nuevo recluta?, preguntó Sasori con calma. Ni siquiera saludas a tus superiores cuando los ves. Eso es un poco descortés, ¿no crees?, añadió Kakuzu. Cuando se unen nuevos miembros, ¿no es costumbre que se presenten primero?, intervino otro ninja desconocido. Este tipo de novatadas no era infrecuente. En cualquier organización, los miembros veteranos a menudo ponían a prueba a los recién llegados, y en un grupo como Akatsuki, compuesto enteramente por ninjas renegados de rango S, tal comportamiento era aún más pronunciado. Al ver que todos tenían a Orochimaru en la mira, Kisame, que también acababa de unirse, sonrió y sabiamente optó por permanecer en silencio. Aunque no estaba seguro de en qué circunstancias Orochimaru se había unido a Akatsuki, ni exactamente cuándo lo había hecho, sabía una cosa con certeza. Orochimaru era terriblemente fuerte. La facilidad con la que había robado a Sameada por sí solo estaba más allá de las habilidades de un shinobi ordinario. Orochimaru, imperturbable, estaba a punto de responder, pero para sorpresa de todos, Pain habló primero. Déjenme a mí hacer las presentaciones. A pesar de su irritación, Pain mantuvo una actitud tranquila. Este hombre se llama Oshigaki Kisame. Al igual que JZ, proviene de Kirigakure. Y el que acaba de llegar, Orochimaru. Uno de los legendarios Sannin de Konoha. Confío en que todos hayan oído hablar de él. Orochimaru, uno de los Sannin. Al oírse el nombre, se hizo un breve silencio. Entonces, ¿en serio? ¿Así que esa es su verdadera identidad? Con razón tiene tanta confianza. Otro gran nombre que se une a nuestras filas, ¿eh? Todos reaccionaron con distintos grados de sorpresa. Después de todo, ¿quién en el mundo shinobi no había oído hablar de Orochimaru? Su reputación superaba con creces la de Ant de la Salamandra, el antiguo gobernante de Amegakure. Teniendo en cuenta su fuerza, ¿por qué se molestaría en presentarse? Sin embargo, JZ Viva se encontró en una posición particularmente incómoda. Lo reconoció en el momento en que llegó. La última vez que se habían encontrado, Orochimaru casi había aniquilado a los 7 espadachines ninja de la niebla. ¿Y ahora? Ahora, formaban parte de la misma organización. Pero era evidente que Orochimaru no tenía ningún interés en él. En aquel entonces, habían estado en bandos opuestos, y había sido una batalla a muerte. Ahora eran compañeros de trabajo, así que no tenía sentido remover el pasado. El dolor continuó con las presentaciones, y Orochimaru rápidamente evaluó al grupo. La figura desconocida parecía ser un ninja renegado del país de la hierba. No es que importara. Lo emparejaron con Kakuzu, lo que significaba que, de todos modos, era poco probable que sobreviviera mucho tiempo. Basta de charla. Comencemos a sellar a la bestia con cola, ordenó Pain, interrumpiendo cualquier otra conversación.
Akatsuki contaba con pocos miembros, y la mayoría de ellos ya eran figuras muy conocidas. Una simple introducción fue más que suficiente. Ante la orden de Pain, todos guardaron silencio. Kisame se dirigió a su puesto asignado. De camino aquí, Obito ya le había dado una breve explicación del proceso de sellado, así que, aunque era la primera vez que lo veía, no le resultaba del todo desconocido. En circunstancias normales, la fuerza de un Jinchuriki era al menos igual a la de un Kage, y estaban fuertemente protegidos por sus respectivas aldeas. Capturarlos con vida no fue tarea fácil. Pero Yagura fue una rara excepción. Para asegurar que el proceso de sellado se desarrollara sin problemas, Obito liberó el genjutsu que controlaba a Yagura a mitad del proceso, dejándolo en un estado debilitado. Entonces le ordenó a Kisame que lo incapacitara. Y con las habilidades de Kisame, combinadas con las de Sameada, derrotar a una bestia con cola solitaria fue casi demasiado fácil. ¿Capturar vivo a un Jinchuriki? Para él, puede que sea más fácil que para cualquier otro. Para cuando Yagura recuperó la consciencia, ya estaba gravemente herido. No tenía ninguna posibilidad contra Kisame. 9 sellos del dragón fantasma. Con un sello manual, Pain activó la técnica. La estatua Gedo abrió su boca y surgieron 9 construcciones de chakra espectrales con forma de dragón, que se enroscaron alrededor de Yagura y absorbieron su chakra. Un Jinchuriki era una existencia única. Su fuerza vital estaba intrínsecamente ligada a su bestia con cola. Para extraer a una bestia con cola, el Jinchuriki tenía que ser capturado vivo y luego separado a la fuerza de la bestia antes de morir. Los 9 sellos del dragón fantasma era una técnica diseñada específicamente para este propósito. Era una habilidad otorgada por la propia estatua Gedo. Pero debido a que las bestias con cola contenían enormes cantidades de chakra, el proceso de sellado tardaría varios días. ¿Podría un Jinchuriki sobrevivir después de que se le extrajera su bestia con cola? Orochimaru había reflexionado sobre esta pregunta durante años. Más allá de las técnicas de resurrección que había desarrollado, también había considerado otras posibilidades como la transferencia de fuerza vital. Una vez que se retiraba a la bestia con cola, la fuerza vital del Jinchuriki se deterioraba rápidamente. Incluso aquellos con la vitalidad del clan Uzumaki solo pudieron resistir durante un corto tiempo. Pero dado que el problema era una pérdida de fuerza vital, entonces, teóricamente, si se reponía suficiente fuerza vital después de la extracción, el Jinchuriki podría sobrevivir. Este era el principio que sustentaba el jutsu de reanimación de Chiyo. Sin embargo, los humanos artificiales, los clones y los zetsu blancos carecían de verdadera fuerza vital. El único método viable era el intercambio vida por vida. Los pensamientos de Orochimaru volvieron desde kilómetros de distancia, regresando a su cuerpo físico, que se encontraba dentro de una casa de madera en un orfanato. Dejó escapar un suspiro silencioso. Ya sea utilizando el Edo Tensei en combinación con la clonación o transfiriendo fuerza vital de una persona a otra por la fuerza, ambas técnicas podrían considerarse prohibidas. El período Edo Tensei requería sacrificios humanos. El intercambio de vidas, si bien podría considerarse un acto de autosacrificio, también podría tergiversarse hasta convertirse en brujería oscura si se impusiera a otros. Aún. ¿Cómo pude pasar esto por alto antes? De repente lo comprendió. Se levantó rápidamente y salió de la habitación. Afuera, en un claro abierto, 2 figuras, una grande y otra pequeña, estaban jugando a un juego. Kusina. Ven aquí. Gritó Orochimaru. La mujer pelirroja se giró sorprendida. ¿Lord Orochimaru, ha terminado su entrenamiento? Preguntó, llevando a su hija pequeña en brazos mientras se acercaba. He encontrado una manera de mantenerte con vida, dijo Orochimaru sin preámbulos. En realidad, los ojos de Kusina se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, pero su expresión rápidamente se tornó cautelosa. Un momento. No será otra de esas técnicas, ¿verdad? Por supuesto que no, dijo Orochimaru entre risas. Acabo de recordar. El 9 colas se puede dividir. Los habitantes de Konoha, especialmente las mujeres cercanas a Orochimaru, compartían un rasgo común. Fueron demasiado amables. Uzumaki Kusina no fue una excepción. Según ella, si Orochimaru tenía que obtener las bestias con cola, prefería morir antes que verlo convertirse en un monstruo que abusaba de técnicas prohibidas y mataba sin dudarlo. Porque ahora, ella no era solo una mujer bondadosa. Ella era madre. Ella quería que Orochimaru siguiera siendo una figura positiva a los ojos de su hija. Si se tratara del viejo Orochimaru, se habría burlado de semejante ingenuidad. En esta época caótica, ¿cuál era la diferencia entre matar a un hombre y sacrificar ganado? El bien y el mal, la justicia y la maldad, ¿eran algo más que ilusiones?
El tercer Hokage era conocido como un líder bondadoso, sin embargo, en el campo de batalla había matado a innumerables personas. Y, a puerta cerrada, ¿acaso no había llevado a cabo también sus propios experimentos secretos con sujetos vivos? Pero con el paso del tiempo, la perspectiva de Orochimaru cambió. Estaba cansado del constante derramamiento de sangre. La vida sin relaciones personales carecía de sentido. Así pues, comenzó a explorar nuevas vías de estudio, aprendiendo a tener en cuenta las opiniones de los demás. Por eso había accedido a la petición de Kushina. Encontraría otra manera de asegurar su supervivencia. Hasta ahora, su enfoque se había centrado en el concepto de transferencia de fuerza vital. Pero había pasado por alto una solución más sencilla. El chakra del 9 colas podía dividirse en yin y yang. Una parte yin, una parte yang. Mientras quedara una parte de ella dentro, Kushina no moriría. Además, si bien extraer una bestia con cola mataba al Jinchuriki, sellar inmediatamente otra en su interior le permitía sobrevivir. ¿Acaso eso no significa que una entidad de chakra sintética, creada con la liberación yin-yang, podría cumplir la misma función? O quizás, ¿podría una infusión masiva de fuerza vital mantener vivo a un Jinchuriki incluso después de que se le haya retirado su bestia con cola? Similar a cómo Naruto salvó a Midgui. Tras escuchar la teoría de Orochimaru, Kushina finalmente sintió algo de alivio. ¿Dividirlo en dos? Eso sí que tiene sentido. ¿Cuándo lo necesitas? Hablaremos de eso más tarde. Primero tengo algunos asuntos pendientes que resolver. Por cierto, Kushina, Orochimaru sonrió de repente, levantándole la barbilla con los dedos. ¿Por qué sigues llamándome señor? ¿De verdad tenemos que ser tan formales? Yo creo que está bien así. Kushina sonrió mientras acunaba a su hija en sus brazos. Cuando conoció a Orochimaru, no sentía mucho apego romántico hacia él. Pero los sentimientos podrían cambiar con el tiempo. Ella no era inmune a eso. ¿Qué tiene de bueno? En fin, creo que es mejor así. De esta manera, nadie sospechará de nuestra relación. Y cuando estamos haciendo cosas, se siente aún mejor. Orochimaru parpadeó. ¿Siempre había sido tan astuta? Con Orochimaru en Akatsuki, el progreso de la organización se aceleró significativamente. Tan solo 2 meses después de sellar al 3 colas, habían localizado a las demás bestias con cola. Dentro de una caverna, la reunión de Akatsuki se reanudó, con sus espíritus proyectados en los dedos de la estatua Gedo. Pero esta vez, solo 8 figuras estuvieron presentes. Kakuzu, ¿dónde está tu compañero? Preguntó JZ Biwa con curiosidad. Muerto, respondió Kakuzu con voz monótona. ¿Lo hiciste a propósito? Debería haberlo esquivado. El tono de Kakuzu era tan indiferente que bien podría haber estado hablando del tiempo. Bueno, era lo más natural. Akatsuki estaba formada por shinobi altamente capacitados. Si un recluta más débil no podía seguirles el ritmo, su muerte era inevitable. Da igual. Si está muerto, está muerto. La voz del dolor no transmitía ninguna emoción. La mayoría de los reclutas de Akatsuki eran criminales. No iba a perder el tiempo lamentándolos. Sin embargo, siendo solo 8, será difícil capturar y sellar a todas las bestias con cola de manera eficiente. Iremos de uno en uno, dijo Orochimaru. En ese momento, Uchiha Itachi y Deidara todavía eran unos mocosos, e Idan era incluso más joven que Kabuto. Reclutarlos era impensable. Por el momento, no les quedaba más remedio que proceder metódicamente. Esa es nuestra única opción por ahora, asintió Pain. Nos dividiremos en equipos. Konan y yo nos dirigiremos a Kirigakure para capturar al 6 colas. Kisame y JZ, iréis a la tierra y recuperaréis al 4 colas y al 5 colas. Orochimaru y Kakuzu, ustedes serán responsables del 2 colas y del 8 colas. Sasori, regresa al país del viento y prepárate. Una vez que Konan y yo capturemos al 9 colas, nos reuniremos contigo. En cuanto a Zetsu, no eres un combatiente, así que te centrarás en recopilar información. Comprendido. Ningún problema. En marcha. Una a una, las proyecciones se desvanecieron de la cueva. Orochimaru. Kakuzu permaneció un momento más, girándose para mirarlo. ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde estás ahora? Preguntó Orochimaru. Tierra de Fuego. Calle de los Libros Cortos. Eso está cerca, dijo Orochimaru con una sonrisa burlona. Espérame allí. Bien, dijo Kakuzu con un leve brillo en los ojos.
Espero que seas tan interesante como dice tu reputación. Orochimaru no respondió. En cambio, su proyección desapareció en un instante y su conciencia regresó a su cuerpo. Esta vez, no estaba en la Tierra del Sonido. Él estaba en Konoha. Más concretamente, la habitación de Tsunade. En el momento en que abrió los ojos, se encontró con Tsunade sentada con las piernas cruzadas frente a él, con los codos apoyados en las rodillas, la barbilla apoyada en las palmas de las manos, observándolo atentamente. Sus rostros estaban muy cerca. A no más de 20 centímetros de distancia. Tsunade, ¿por qué me miras así? Quería ver qué estabas haciendo. Tsunade suspiró y negó con la cabeza. Estábamos teniendo una conversación agradable, y de repente, ¡zas! Meditación. ¿Qué significa eso? Este es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Ella arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Conspirar para destruir el mundo? Lo explicaré más tarde. Bien, lo que sea, dijo reclinándose hacia atrás y cambiando de tema. Ahora, volvamos a lo que estábamos hablando. Dijiste que estás capturando bestias con cola, y tu razón es reducir las bajas. ¿Qué quieres decir con eso? Orochimaru se encogió de hombros. No es difícil de entender, ¿verdad? Todos hemos visto de primera mano el poder destructivo de las bestias con cola. Si nuestras fuerzas abruman al enemigo y lo arrinconan, ¿qué crees que pasará? Una sola bomba bestia con cola podría aniquilar a miles. Aunque puedo someter a un Jinchuriki con facilidad, la opción más segura es capturar a las bestias con cola de antemano. Tsunade exhaló bruscamente. ¿Cuánto tiempo durará esto? 6 meses como máximo. Así que dentro de 6 meses estallará la guerra. Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. Puede que ni siquiera lleve tanto tiempo. Era irrelevante si todos los miembros de Akatsuki estaban presentes o no. Lo importante era que Orochimaru necesitaba una organización como esta para sacudir el mundo ninja. Por eso, a pesar de tener el poder de detenerlo, en cambio desempeñó un papel en su formación. No tuvo reparos en compartir gran parte de esta información con Tsunade, porque con su fuerza actual, confiaba en poder controlarlo todo. Los dos hablaron desde el atardecer hasta altas horas de la noche, y al final, Tsunade comprendía perfectamente la situación. Entonces, según tú, Kushina. Estará bien, le aseguró Orochimaru, explicándole su plan con el 9 colas. Partir a la bestia en dos y dejarle una mitad dentro fue suficiente para mantenerla con vida. Y además, él tenía otros métodos para asegurar su supervivencia. Sí, Tsunade asintió pensativa. Pero, esposo, si de verdad quieres minimizar las bajas, también deberías tener en cuenta la vida de los demás Jinchuriki. Por supuesto, ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes, respondió Orochimaru con naturalidad. Tengo mi propia manera de hacer las cosas. Algunos Jinchuriki eran parientes de los Kage. Matarlos provocaría una represalia implacable por parte de sus aldeas, una represalia que no cesaría hasta que hasta el último de ellos fuera erradicado. Para evitar tales problemas, lo que más le convenía era asegurarse de que el Jinchuriki sobreviviera al proceso de extracción. Mientras lo entiendas, dijo Tsunade con un pequeño suspiro de alivio. Me preocupaba que pudieras cambiar. Desde que Orochimaru desertó de Konoha y ella se convirtió en Hokage, sus encuentros se volvieron menos frecuentes. Ella temía que, durante ese tiempo, él se hubiera convertido en el tipo de hombre que más temía. Orochimaru sonrió con sorna y le levantó la barbilla juguetonamente. Tanto si he cambiado como si no, siempre puedes comprobarlo tú mismo. ¿Eh? ¿Probarlo? Tsunade parpadeó y luego soltó una carcajada. Ja. Solo buscas una excusa para molestarme cada vez que vuelves a Konoha, ¿verdad? ¿Qué te crees que soy? ¿Una herramienta para aliviar tu estrés? Si es así, ¿por qué no acudes a uno de ellos? Ya lo tengo, dijo Orochimaru, bajando la mirada hacia su cuello. Pero después de todos mis viajes, me he dado cuenta de que sigo prefiriendo el tuyo. Sí, claro. ¿Quién se lo creería? Tsunade se burló, rodeándole el cuello con un brazo. Ahora llévame adentro. Pareces tener más ganas que yo. Por supuesto que sí. Tú tienes muchas opciones, pero yo solo te tengo a ti. Ahora cállate y acuéstate. Y así, Tsunade tomó la delantera en la conquista del campo de batalla. Fue una noche larga y agotadora. A primera hora de la mañana siguiente, Orochimaru abandonó silenciosamente Konoha y reanudó su misión de capturar a las bestias con cola. Atrapar uno no fue tarea fácil. Pero para los miembros de Akatsuki, todo lo que necesitaban era localizar al Jinchuriki. Encontrar el momento adecuado para actuar era simplemente cuestión de paciencia. Después de todo, nadie llegó a Akatsuki sin medios excepcionales. Esta vez, volvieron a operar en parejas.
Un agente solitario podría haberse desbordado, pero dos eran suficientes para afrontar cualquier emergencia. Sin embargo, incluso con varios equipos trabajando simultáneamente, el proceso de sellado dictaba el ritmo. La estatua Gedo solo podía absorber una bestia con cola a la vez. Sellar dos simultáneamente no acortaría el proceso, solo lo complicaría. Así pues, las misiones se escalonaron. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses. Para entonces, otras 2 bestias con cola habían sido selladas en la estatua Gedo. Uno de ellos era el 6 colas, Saiken, capturado por Pain. Su Jinchuriki, Utakata, era solo un poco mayor que Kabuto. El otro era el 4 colas, Son Goku, capturado por Kisame. Su Jinchuriki, Resi, había ofrecido una buena resistencia, pero el resultado era inevitable. Investigación. Estrategia. Extracción. En total, el proceso duró 2 meses. Año 53 de Konoha, enero. En un camión recóndito del país del rayo, una kunoichi solitaria entrenaba. Tenía el pelo largo, liso y castaño, con una sola trenza que le caía por la espalda. Sus movimientos eran rápidos, precisos, refinados por años de disciplina. Auge. Una serie de enormes bolas de fuego brotaron de sus manos, abrasando la tierra bajo ellas. El suelo bajo sus pies humeaba por el calor persistente. Entonces, 2 figuras aparecieron en la distancia. Ambos iban vestidos con capas negras adornadas con nubes rojas. Interrumpió su entrenamiento, entrecerrando sus penetrantes ojos mientras los estudiaba. Los dos se acercaron lentamente. Uno de ellos era un hombre de piel pálida y cabello largo y oscuro. El otro era un hombre enmascarado de mediana edad con expresión sombría. Se detuvieron a pocos metros de distancia. Los observó con atención, con una postura orgullosa y un aura imponente. Entonces, una voz baja y ronca habló. Jinchuriki de 2 colas, Nii y Yujito. Yujito frunció el ceño, cambiando ligeramente de postura. ¿Y tú quién eres? Los dos aparecieron tan repentinamente, con intenciones demasiado obvias. Sabía que no estaban allí para nada bueno. Los labios del hombre pálido se curvaron en una sonrisa inquietante. Mi nombre es Orochimaru. A Yujito se le aceleró el corazón. Orochimaru. Su expresión se ensombreció. Como Jinchuriki, nunca había estado directamente involucrada en la guerra. Pero aún así conocía los nombres de los shinobi más fuertes del mundo. Y el nombre de Orochimaru era uno de los más temidos. Era un hombre del que se hablaba en susurros. Un monstruo revestido de piel humana. ¿Qué demonios hace aquí? Su agarre sobre el kunai se intensificó. No sé qué te trae por aquí, pero si has venido a por mi bestia con cola, relájate, interrumpió Orochimaru. Su sonrisa no flaqueó. Estamos aquí para salvarte. ¿Sálvame? Así es. Podría explicarlo, pero tendrá más sentido una vez que liberes a los 2 colas. HMPH, así que buscas a las bestias con cola. Yujito se burló, blandiendo su kunai. No me importa quién seas, incluso si eres Orochimaru, no me rendiré sin luchar. Se agachó adoptando una postura de alerta. Su mirada aguda y fría se clavó en él. Al ver esto, Kakuzu murmuró entre dientes. Orochimaru, ¿quieres que me encargue yo de esto, o prefieres hacerlo tú mismo? Yo me encargaré de ello. HMPH. De acuerdo. En realidad me gustaría ver al supuesto legendario Sannin en acción. Kakuzu dio un paso atrás, dándole espacio a Orochimaru. Dentro de Akatsuki, todos querían tener la oportunidad de formar equipo con Orochimaru. Su reputación era demasiado conocida. Todos tenían curiosidad por presenciar su estilo de lucha de primera mano. Pero dentro de la organización, la palabra de Pain era ley. Esta vez, Kakuzu fue el único que tuvo la oportunidad. Orochimaru no le prestó atención. Dio un paso al frente, y su sonrisa burlona, siempre presente, se ensanchó. Ríndete. No vas a ganar. Mientras hablaba, 9 orbes oscuros se manifestaron detrás de él. Y sin embargo, sus ojos dorados, con pupilas rasgadas, permanecieron inalterados. Orochimaru no había activado ningún modo especial, pero 9 orbes de la búsqueda de la verdad flotaban en un arco perfecto detrás de él. Evidentemente, había replicado la técnica de los 2 hijos del sabio de los 6 caminos, forjando sus propios orbes de búsqueda de la verdad mediante su poder personal. Estas 9 esferas negras. Kakuzu entrecerró los ojos. Al estar de pie detrás de Orochimaru, no podía ver las pupilas del hombre. Pero podía sentir el poder abrumador que emanaba de esas esferas. Aún sin percibirlas activamente, la presión era innegable. ¿Qué demonios es esto?
murmuró Kakuzu, incapaz de creer lo que estaba sintiendo. Era un poder incomprensible. Los orbes de la búsqueda de la verdad eran la máxima manifestación del poder completo de los 6 caminos. No podían obtenerse únicamente mediante la fuerza espiritual o la pura fuerza física. Se necesita una de las dos en equilibrio y a un nivel abrumador. Para generarlos, el cuerpo de un shinobi tenía que superar incluso el cuerpo sabio de Hashirama Senju, y su poder espiritual tenía que superar el de un usuario ordinario del Rinnegan. De lo contrario, en el mejor de los casos, uno podría empuñar fragmentos del poder de los 6 caminos, como Nagato o Madara con el Rinnegan, pero nunca producir una sola esfera de la búsqueda de la verdad. Tanto Madara como Obito los habían creado, pero solo después de obtener el poder del 10 colas. Naruto los había adquirido a través de la herencia de las 9 bestias con colas y del mismísimo sabio de los 6 caminos. Entonces, ¿qué había hecho Orochimaru para lograr esto? No cabía duda, había integrado completamente el Rinnegan. Y sin embargo, gracias a su propio poder y tecnología, había logrado ocultar los ojos con patrón ondulado del Rinnegan. Un cuerpo de verdadero sabio, combinado con el Rinnegan, lo acercó de forma aterradora al nivel del sabio de los 6 caminos. Y con su dominio del Senjutsu y la energía derivada del meteorito de Oshigakure, había obtenido un verdadero poder de nivel 6 caminos. Si bien no estaba a la altura del sabio después de que selló a Kaguya, fue suficiente. Al ver las 9 esferas negras manifestarse alrededor de Orochimaru, Yujito sintió una profunda inquietud. ¿Es invencible? Auge. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una fuerza repentina la golpeó como un mazo, haciéndola volar por los aires. Los ataques invisibles se sucedieron rápidamente. Golpe tras golpe. Ni siquiera pudo defenderse. ¿Qué es esto? Auge. Una oleada masiva de chakra brotó de su cuerpo. Se estaba preparando para desatar el poder del 2 colas y liberarse del implacable ataque de Orochimaru, pero antes de que pudiera reaccionar, su chakra desapareció repentinamente. Orochimaru ya había utilizado la técnica del dios del trueno volador, apareciendo ante ella en un instante. Un orbe buscador de la verdad, transformado en una vara negra, fue clavado directamente en su abdomen. Auge. Los ojos de Yujito se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Su chakra, tanto el suyo como el del 2 colas, estaba completamente suprimido. Como si hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Sus fuerzas la abandonaron. Se desplomó sobre una rodilla, jadeando en busca de aire, agarrándose al suelo para no caer. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan rápido? El rumoreado dios del trueno volador. ¿Pero qué hay de los ataques invisibles anteriores? Los shinobi de Kumo que los rodeaban estaban igualmente desconcertados. Kakuzu también estaba intentando asimilar lo que acababa de presenciar. ¿Era ese realmente el poder de Orochimaru? ¿Acaso los Jinchuriki ya habían perdido? ¿Cuándo se convirtió Orochimaru en este monstruo? Mientras Kakuzu aún intentaba comprender lo sucedido, Orochimaru se agachó junto al caído Yujito. Intentó resistirse, pero su cuerpo se negó a moverse. ¡Maldita sea! Te lo dije, susurró Orochimaru con un tono inquietantemente tranquilo, no eres rival para mí. Retiró los orbes buscadores de la verdad. Antes de que Yujito recuperara sus fuerzas, él le puso una mano en el pecho. Liberación de fuego. Prisión celestial. Kumogakure, oficina de Raikage. ¿Qué acabas de decir? La furia del cuarto Raikage era palpable. ¿Yujito ha desaparecido? Sus subordinados se estremecieron bajo su mirada. Señor, la situación es... Explícate. Ahora. Con voces temblorosas, relataron los hechos. Para cuando terminaron, el Raikage había golpeado su escritorio con la mano y se había puesto de pie de un salto. Bastardos, todos ustedes conmigo. Chocar. Rompió la ventana de la oficina y saltó, lanzándose a toda velocidad hacia el lugar de los hechos. Los Jinchuriki eran las armas definitivas de Kumogakure. Normalmente, las aldeas asignaban shinobi de élite para protegerlas en secreto. Pero Kumo era diferente. Los Jinchuriki tenían buenas relaciones con sus bestias con cola, y la cultura guerrera de Kumogakure fomentaba la fuerza y la resistencia. El Raikage no había visto motivo alguno para asignar guardaespaldas. Pero ahora... Se dirigió a toda velocidad hacia el campo de entrenamiento habitual de Yujito, guiado por varios shinobi de Kumo que ya habían comenzado su investigación. Raikage-sama. ¿Cuál es la situación? Señor, aparte de indicios de entrenamiento, no hemos encontrado rastros significativos. ¿Qué? Espera, aún hay más. Otro explorador se acercó apresuradamente. Raikage-sama, hemos encontrado algo inusual. Llévame allí. Ahora. Con un movimiento vertiginoso, el Raikage y sus hombres llegaron a un claro abierto. Allí, junto a dos huellas apenas visibles, había un surco poco profundo en la tierra.
Dentro del surco había un fluido extraño y viscoso. Raikage-sama, informó el explorador, según nuestro análisis se trata de la secreción de una serpiente. ¿Una serpiente? Tierra del sonido, selva densa. Dos figuras ataviadas con las características capas negras de Akatsuki se movían con calma por el bosque. Junto a ellos se deslizaba una enorme pitón. No tan grande como Manda, pero mucho más grande que cualquier serpiente normal. Para los estándares de la cueva Ryuchi, era de tamaño mediano. Sujeta a la parte superior de su cabeza había una placa de hierro reforzada, a la que 4 gruesas cadenas sujetaban a Yujito. Sus extremidades estaban atadas por las esquinas y su chakra permanecía completamente sellado. Apenas podía moverse. Pero ella seguía viva. Después de todo, Orochimaru solo la había golpeado en el abdomen. Y el poder del orbe buscador de la verdad no había detonado. Para un Jinchuriki, esas heridas distaban mucho de ser mortales. Kakuzu, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, finalmente habló. Debo admitir que eso fue impresionante, Orochimaru. Echó un vistazo a Yujito, que seguía atada, antes de añadir. Un solo golpe. ¿Eso fue todo lo que hizo falta? HMPH. Ni siquiera el primero Kage habría podido hacer eso en mi época. Orochimaru no lo negó. Tienes razón, dijo simplemente. El primero Kage no podría haberlo hecho. Kakuzu frunció ligeramente el ceño. Era una reliquia del pasado. Él había luchado personalmente contra Hashirama Senju. Y si bien la diferencia de poder había sido enorme, su declaración no era un farol. Tal como el joven Onoki se enfrentó una vez a Uchiha Madara en batalla. Aunque Onoki hubiera estado aterrorizado en ese momento, el hecho es que había luchado contra Madara. Con un poder como el tuyo, ni siquiera el Rinnegan del líder te garantizaría la victoria, murmuró Kakuzu. Entonces dime, ¿por qué te uniste a Akatsuki?